misterio del Dakar. En Medio Oriente, donde las antiguas enemistades se enfrentan a los modernos arsenales, estas son algunas de las armas más avanzadas y poderosas. Los submarinos Delfín de Israel están armados con misiles nucleares para prevenir los ataques de armas de destrucción masiva. Mientras continúan con su peligroso negocio, los jóvenes submarinistas viven las lecciones de un desastre que sucedió hace mucho tiempo, el peor en la historia de la Marina israelí. La misteriosa desaparición del submarino Dakar en 1968 cambió la Marina para siempre. Pero según su comandante en jefe, el contraalmirante Yedidia Yari, también reforzó el compromiso militar más importante de Israel. Vamos a buscar a nuestras personas por todas partes. No importa cuánto tiempo nos lleve. Eso es parte del código genético de nuestras personas, como una nación. En un día suave de primavera, una expedición se reúne sobre la isla mediterránea de Chipre, combinando algunos de los mejores detectives submarinos del mundo y 65 toneladas de equipo sofisticado. Dirigidos por un norteamericano, Tom Shedworth, de Nauticus Corporation, quien jugó un papel decisivo en la búsqueda del Titanic. Shedworth es legendario por localizar y recuperar objetos de las profundidades extremas del océano. En el caso del Dakar, era un barco relativamente moderno que desapareció. Por eso había mucho misterio alrededor del caso. Además, algunos equipos de búsqueda muy capaces en Israel buscaron el submarino durante 30 años. La Marina estadounidense participó en algunas de las primeras búsquedas, pero nunca se encontró nada del Dakar y nos interesó rápidamente. Otra cosa que nos interesó fue ver los rostros de 69 tripulantes que murieron siendo tan jóvenes y descubrir datos sobre los miembros de las familias que sobrevivieron. Y darnos cuenta de que podíamos hacer algo para poner fin a la espera de aquellos que durante tantos años no hallaron nada. La expedición es patrocinada por la Marina israelí y supervisada por el capitán de corbeta Yahil Gash. De una forma u otra, durante casi 2 décadas, Gash estuvo involucrado en cada esfuerzo por encontrar al Dakar. Tenía grandes expectativas con respecto al barco. Me sucedió todo el tiempo, no sé, pero algo nos decía que sería la última vez. Esta es la búsqueda y vamos a encontrarlo. La búsqueda está a cargo de 2 buques. Uno investiga el lecho marino con un sonar ultrasensitivo, el otro con una cámara de televisión. La expedición está impulsada por la pasión de 2 hombres por responder preguntas que traumatizaron a una nación durante más de 3 décadas. Era el hermano del medio, el segundo de 3 submarinos británicos comprados por Israel en 1965. Nació 22 años antes una nave de clase T de la Segunda Guerra Mundial llamado Totem. Cambió a través de los años, pero algo continuó constante. En el puerto desplegó un tótem tallado por la tribu Cowichan de Canadá. Según la leyenda, las figuras talladas protegían la nave. Los israelíes dejaron el tótem para los británicos y le cambiaron el nombre al submarino por Pez Espada, Dakar en hebreo. Sus hermanos eran el Leviatán y el Delfín. Después de pasar años en barcos más primitivos, los marinos israelíes ansiaban sus 3 nuevos submarinos que eran restaurados en Gran Bretaña. A partir de 1966, los oficiales israelíes y la tripulación llegaron poco a poco a Portsmouth, en Inglaterra, para supervisar el trabajo. Uno de los primeros fue el capitán Jacob Ranan, con apenas poco más de 30 años y ya un pionero en los submarinos israelíes, comandó el Dakar. Ranan llevó a su esposa y sus 3 hijos a Portsmouth. El más joven era Odi. Pues fue hermoso estar allí. Toda la familia vivía junta. Al final del periodo prepararon el crucero hacia Israel. Por la información que tengo, mi padre no estaba en casa. Y si estaba, era solo por un par de horas.
El primer oficial del Dakar fue Bumi Barkai. Él trajo a su esposa Java y su joven hijo a Inglaterra. Trabajaban muy duro. Comenzaron construyendo pieza por pieza en el puerto. Y lo compartía conmigo. Yo amaba tanto al submarino como a mi propia casa. Era la bella dama, así lo llamaba yo. Apreciaba mucho, apreciaba el submarino, sí. Realmente los apreciaba a ambos. Y poder verlos en el mar era algo realmente hermoso. El marinero Isaac Markovich se unió al Dakar en 1967, dejando a sus padres y a su hermano menor Michael en Haifa. Como israelí, puedo decir que siempre existe una gran lucha de los grupos de élite en el ejército. Siempre hay más de un candidato para un puesto de trabajo. Y si tienes suerte de conseguirlo, ya eres uno de los mejores. Y la forma en que lo eligieron para ir a Gran Bretaña y para traer el Dakar lo coloca definitivamente en una liga diferente. La Guerra de los 6 días de Israel en 1967 se desató mientras los marineros estaban en Inglaterra. Con ansia siguieron las noticias desde el frente. El hermano mayor, el Leviatán, estaba casi listo para prestar servicios y se le ordenó apresurarse a su hogar. Gideon Ras fue su primer oficial. Hicimos lo mejor que pudimos, pero era la guerra de los 6 días y no pudimos llegar. Avanzamos 20 a 22 kilómetros por hora sobre la superficie. No tuvimos problemas técnicos con el Leviatán. Gideon Ras permaneció en el servicio submarino, ascendió al cargo de vicealmirante y se retiró como segundo jefe de la Marina israelí. En Portsmouth, los marineros que quedaron atrás gozaron la victoria de Israel y su captura de Jerusalén. Todos soñaban con regresar para estar en Jerusalén. Siempre observábamos desde el lejano oriente hacia Jerusalén. Y Bumi en especial amaba Jerusalén. Y decía que esperaba regresar a su casa, que iban directo a Jerusalén. Durante el otoño de 1967, los británicos entregaron el Dakar a su tripulación israelí para que lo probaran en el mar. El capitán Jacob Ranan informó sobre disfunciones menores, pérdidas y problemas con las baterías para los motores eléctricos, pero en enero de 1968 estaba listo para navegar hacia su hogar. Creo que ningún comandante de submarinos o buques se hace al mar si piensa que algo funciona mal en su barco. Tomó a Guy y lo abrazó, al igual que a mí, y después nos separamos. Estaba convencido del camino a tomar, que en 4 o 5 horas estarían en Israel, que llegarían en 2 semanas. Esa fue la última vez que lo vi. El 9 de enero de 1968, el capitán Jacob Ranan, el primer oficial Bumi Barkai y su tripulación zarparon desde Portsmouth. El Dakar no llevaba torpedos. Sus órdenes fueron proceder rápidamente y directamente a Haifa, en Israel. Los sistemas controlan. El sonar está listo para el lanzamiento. Allí, a casi 420 kilómetros al noroeste de Haifa, Tom Jedward cree que su equipo encontrará al Dakar. El teniente coronel Yahil Gash también está convencido. El curso del submarino perdido debió cortar a través de esta zona. En más de 30 años nunca fue buscado. Las evidencias guiaban a otro lado. Un año después de la desaparición del Dakar, una de sus boyas de emergencia apareció en la playa de Gaza. Llevamos la boya de rescate a la universidad y durante años se investigó en todas las disciplinas posibles: bioquímica, biología, lo que fuera. Agregando lo que conocían sobre las corrientes mediterráneas en aquel momento, los investigadores determinaron que el Dakar estaba hundido en aguas superficiales cerca de Egipto o Grecia. Años
Año tras año la Marina israelí buscó en esas zonas. Pero eso significaba algo muy inquietante, que Jacob Raanan llevó al Dakar lejos del curso que se le ordenó seguir. Odi Raanan nunca creyó que su padre pudiera desviarse tanto del curso. Comenzó su propia investigación con los instructores de la Marina Real de Jacob Raanan. Todos me decían que si mi padre fue educado en la Marina Real Británica, en este caso, iría directo a su casa, sin importar si tenía 24 o 48 horas. En este caso, iría directamente a su hogar. Como marino joven, Doron Amir compartió su pasión por los submarinos con los hombres del Dakar. En 1968 casi comparte también su destino. Soy afortunado de estar aquí y no permanecer con el Dakar. Estaba en el curso de subteniente en la Marina Real en Portsmouth y el plan era que yo mismo y mis colegas, uno de ellos, regresáramos a Israel con el Dakar. Pero el capitán del barco decidió que tenía muchas personas a bordo, 69, y no había suficiente espacio para todos. El Dakar dejó Portsmouth y navegó hacia Gibraltar en el extremo oeste del Mediterráneo. Su tripulación aún era nueva para el submarino y realizó parte de su viaje sobre la superficie. El pasaje hacia Gibraltar fue tranquilo. Pasó 12 horas allí recargando combustible y provisiones. Recuerdo que era el 15 de enero de 1968. Después de dejar Gibraltar, alrededor de la medianoche, comenzó un viaje por debajo del agua. Quería llegar a Haifa, todo el camino sumergido. Cada 6 horas, el Dakar se comunicaba por radio con la central en Haifa. Cada mañana informaba sobre su posición. Los marineros eran competitivos y el capitán Raanan era un verdadero marinero. Con su nuevo comando pudo establecer una velocidad récord para un submarino sumergido propulsado por diésel en su cruce del Mediterráneo. No pensaba que fuera tonto ni algo similar. Creo que impulsaba a su tripulación muy duramente. Su tripulación accedía a hacerlo porque estaban haciendo algo que nunca fue hecho antes. Y querían regresar el barco a su tierra natal porque era probable que tuviera que participar en la guerra de los 6 días. Y no pasaría mucho tiempo. Ciertamente los informes de Raanan sobre la posición demostraban que lograba un tiempo veloz, promediando los 15 kilómetros por hora. Pidió permiso para llegar 5 días antes, el 28 de enero. Haifa le ordenó que se demorara 24 horas hasta el 29 de enero y organizarían una ceremonia de llegada. Incluso después de eso, los informes sobre su posición mostraban que Raanan conducía el Dakar a una velocidad récord. Durante la mañana del 24 de enero, estaba al sudeste de Creta. A medianoche envió un informe rutinario por radio. Y después, nada. Si no podía establecer comunicación, debía ir a la superficie y mantenerse allí hasta alcanzar Haifa. Como esto no sucedió, se dieron cuenta de que algo malo sucedía o que realmente estaba desaparecido y comenzó una gran búsqueda que continuó durante 10 días. Recuerdo que era viernes por la mañana. El capitán de la flotilla nos otorgó el rango de tenientes a las 11 de la mañana. Y después a las 12 nos llamó y dijo que no podía comunicarse con el Dakar. El Leviatán debía ir y unirse a la búsqueda y rescatar fuerzas. Por eso el viernes a la tarde salimos a buscar el Dakar. Estaba en la ventana observando y vi a la marina israelí partiendo del puerto y dirigirse a alta mar. El viernes nadie salió. Regresaron. Y después pensaba, ¿qué sucedió? Constantemente tuvimos un reloj
sobre el teléfono subacuático. Los días y horas pasaban. Continuamos llamando. Dakar, aquí el Leviatán. ¿Me copian? ¿Pueden escucharme? Como submarinistas expertos, comprendimos algo, que lo más probable era que estuviera perdido. No es como un destructor que, atacado por 4 misiles, permanece a flote y se incendia. No sucede con un submarino. Un submarino simplemente se evapora. En las colinas de Haifa, donde casi todas las casas miran hacia el mar, la noticia se extendió con rapidez. De camino en camino, de ventana en ventana, un barco estaba perdido. El Dakar estaba perdido. Las personas se acercaban y permanecían. Hablaban y escuchaban la BBC. Y trataban de obtener información o conclusiones o alguna cosa. Escuché en la BBC que todos estaban buscando el submarino israelí perdido, el Dakar. Esa era la noticia, lo recuerdo como si fuera hoy. Me acerqué, entré y vi a todos llorando. Pregunté, ¿qué sucedió? Y me dijeron que el Dakar estaba perdido. Me acosté y me cubrí con la manta y me dije, así es, Java. Tu vida ahora sigue sin Bumi. Pocos días después, Haifa revivió con la esperanza. Encontraron el Dakar y se acercaba al puerto. Las personas se acercaron a los lugares sobre el puerto y realmente un submarino estaba en camino hacia el muelle. Pero era el Delfín, su hermano menor, que llegaba sin previo aviso. La esperanza se convirtió en angustia. Como todos los submarinos, el Dakar fue diseñado para operar fuera de la vista y su desaparición desencadenó el molino de los rumores del Medio Oriente. Las historias fueron muchas y comenzaban contando que el Dakar fue secuestrado por extraños. Los rusos en aquel momento decían que tenían a todos secuestrados en un submarino, como en la película de James Bond, algo similar. Después de la desaparición del Dakar, los egipcios decían que ellos causaron el hundimiento del barco y muchas otras historias. Con todas las historias, la única prueba que tenemos y muy fuerte, algo que no puede desaparecer, es la boya. Pertenecía al Dakar. Ahora sabemos que la mayor parte de la evidencia fue presentada por la boya después que dejó el submarino, porque se desprendió del mismo al comienzo del hundimiento. La Nauticus Corporation y Tom Shepard analizaron todo lo conocido sobre el Dakar, su tripulación y su viaje. Lo más probable es que sufriera algún tipo de falla mecánica. Junto con Yahil Gash, creen que el submarino está aquí, a 3.000 metros debajo de la superficie, a lo largo del curso que Jacob Ranan debió seguir. Debes hacer un círculo. Trazas la línea recta hacia Haifa. Calculas un periodo de 24 horas a la máxima velocidad que podía alcanzar y llegas a una zona. Es un cálculo simple. Por eso lanzan el trineo cargado con el equipo de sonar que pasa rozando sobre el lecho del mar, enviando señales en 2 direcciones. Estas permiten a los operadores trazar en un mapa todo lo que hay en el fondo mayor a 90 centímetros. Hora tras hora, kilómetro tras kilómetro, el equipo cuidadosamente observa los monitores. Para interpretar las señales, se necesitan intuición, arte y ciencia. Una investigación rápida alrededor de los 15 grados. Tenía un presentimiento. Cuando tienes un objetivo, no estás listo para tomar ese compromiso verbalmente frente a las personas que tienes en la habitación. Presientes que es mejor que otros objetivos que viste antes. El sonar encuentra docenas de objetivos, pero ninguno parece prometedor en especial. Después de más de 2 semanas, Yahil Gash ve una pequeña anomalía sobre el borde externo del alcance del sonar.
Cuando vimos por primera vez esas 3 líneas pequeñas, dije, tomen mi palabra, eso es lo que estamos buscando. Es algo que sientes dentro de ti, sabes qué es eso. Lo sabes. Intrigado por el nuevo objetivo, Shedward ordena al barco acercarse al próximo pase. El patrón de búsqueda debe mantenerse y les lleva 24 horas rodear la zona para otra observación. La analista del sonar, Donna Johnson, cree que los nuevos resultados son positivos. Un buen objetivo, era lo que estábamos buscando. Basándose en el instinto que le otorgan los años de experiencia, Shedward se traslada a otro barco. Este objetivo es bueno para inspeccionar con la cámara que posee el vehículo operado con control remoto o ROV. Este vehículo es lanzado y esperan con ansias mientras es piloteado hacia el blanco. Está en camino. El ROV llegó al fondo. Permaneció allí y comenzó a moverse, a desplazarse hacia él, hacia el blanco. Vimos que podía hacer algo. La tensión era extrema. No podíamos dejar de mirar el video y sentir frustración al ver esa imagen fantasmal allí. No puedes descifrar de qué se trata, pero por seguridad no puedes apresurarte. Debes acercarte cuidadosamente porque podría haber algo sobresaliendo que dañe el equipo. Por eso debes acercarte con cuidado y sientes frustración por no poder apresurarte y ver de qué se trata. Llegará en minutos. La imagen es buena. Desde el costado por el que nos aproximamos con el ROV solo se veía un trozo de metal. No nos daba ninguna pista de que fuera una vela. Nos mostraba que era un metal, no roca. Con cuidado, el piloto dirige el ROV hacia un blanco más grande, a 100 metros de allí. Se materializa entre el agua oscura. Unos segundos después vimos la cúpula y en ese momento supimos que se trataba del Dakar. Mi felicidad se convirtió en tristeza, de la euforia a la depresión, y al revés. Por alguna razón todos comenzaron a susurrar y estaban muy, pero muy tranquilos. Luce intacto y el presentimiento dice que están bien. Quizás podíamos abrir una escotilla y encontrarlos allí. Pero luego tu intelecto debe ponerse en marcha y contrarrestar ese sentimiento. Por experiencia sabes que a esa profundidad ni un tabique puede sobrevivir. No hay cámara que pueda permanecer sellada. Todo colapsó. Había agua en aquel submarino y el colapso fue catastrófico. Tuve como una visión de que el Dakar estaba intacto, entero, que nada sucedió, que solo era un submarino en el fondo del mar. Podemos observar que las condiciones del submarino no son buenas. Cuando vi el daño, mi sueño se vio destrozado. No esperaba encontrarlo en esas condiciones. Sentía parte de la emoción que él sentía. Puedo imaginar lo que atraviesa su mente porque estuve involucrado durante mucho tiempo con él. Después de 18 años de búsqueda, Yahil Gash puede informar al comandante en jefe de la Marina israelí que encontró el Dakar. Tuvieron demasiadas desilusiones durante décadas. Los israelíes quieren una absoluta certeza de que lo descubierto es el Dakar.
siguiente, un buque naval aparece en el horizonte trayendo a 3 hombres: Gideon Ras, Doron Amir y Michael Kesari. Los 3 prestaron servicios en los botes de clase T. Los 3 comandaron la flota submarina de Israel. Conocen el Dakar mejor que cualquiera sobre la tierra. Desde poco más de 3 kilómetros sobre el lecho del mar, vuelven a visitar un amigo perdido hace mucho tiempo. ¿Es el Dakar? Sí, estoy seguro. Ciertamente, así lo encontramos. Parecía una criatura viviente, una nave viviente. La parte delantera, desde el extremo hasta la mitad, estaba casi intacto. Y parecía que si observábamos dentro del cuerpo, en el interior de la cubierta de presión, hasta se podría encontrar a las personas. Pero a medida que la cámara se movió hacia la popa, vimos el desastre de las tuberías y los cables. Era obvio que el submarino fue sometido a un suceso terrible. Al comienzo pensé que supuestamente yo debía estar allí. No quiero pensar en mis padres si me tocaba estar allí y tenía que ser parte de las familias que buscaban a sus hijos. ¿Qué crees? Es más grande por lo que veo, pero vuelve a su estado normal. ¿Qué piensas que es lo que está en la parte superior de la pantalla? En 2 horas, los expertos descubren objetos que identifican el naufragio más allá de toda duda posible. El más destacado es la escotilla dentro de la vela, a través de la cual los comandos israelíes pudieron abandonar el submarino sumergido. La escotilla y la escalera con forma de embudo eran características del Dakar. Con una identificación positiva, la Marina podía ahora informar a las familias. En aquel momento, estaba seguro de que era el Dakar. Los videos fueron sorprendentes. Se puede ver el cuerpo, el sonar. Fue sorprendente. Y es como verlos vivos nuevamente, como si tuviera voz. Eso debe de ser la primera vez que me doy cuenta de que nunca regresará a casa. Por eso ya no hay más lugares donde ocultarse. Tuvimos que venir para enfrentar la realidad. Llevó tiempo, pero ahora me siento mucho mejor. Y era necesario encontrarlos. Así puedo comenzar mi vida. Tengo un lugar propio en mi corazón para él. Y puedo vivir con él mejor que antes. Durante su búsqueda del Dakar, que duró 18 años, el capitán de corbeta Yahil Gash rechazó 2 promociones para quedarse con el proyecto. Ahora que fue encontrado, se retira de la Marina israelí. Encontrar el Dakar fue solo una cuestión de tiempo. No había duda en mi mente de que lo encontraríamos. Solo era cuestión de tiempo. Fue fácil para mí decir al día siguiente, soy historia. Encontraron el Dakar, pero el submarino israelí revela muy poco sobre lo que le sucedió a él y a su tripulación de 69 hombres. Las preguntas sin respuesta aún preocupaban a Tom Jedward. Se trata de descubrir lo que le sucedió a la tripulación sin abandonarla sobre el campo de batalla. Nos dijeron que esa era la prioridad, que debíamos encontrar la mejor información sobre lo que sucedió con la tripulación. Si había alguna posibilidad de que la tripulación o cualquier otro resto de la misma tuviera la posibilidad de recuperarse para poder regresarlos a su hogar en Israel. Por lo tanto, Jedward conduce otra expedición hacia el Dakar. Trae un
ROV desarrollado por Phoenix International. Está equipado con luces de alta intensidad, cámaras sensitivas y garras maniobrables que pueden recuperar objetos del naufragio. Un importante investigador de desastres en el mar, el arquitecto naval Robin Williams, estudiará la escena. El submarinista israelí retirado Doron Amir agrega su experiencia. Esta es la caja. Intentarán establecer lo que sucedió aquel fatídico día en enero de 1968. Las imágenes de la última expedición son una guía muy útil. Este viaje es familiar para algunos miembros de la expedición. Conocen la zona y la rutina. El ROV se introduce en el agua suavemente. Pronto envía imágenes de 3.000 metros hacia abajo, desde un lugar que el equipo conoce muy bien. Con luces más fuertes y con las cámaras nuevas, más detalles se revelan sobre la última expedición. Conozco el submarino por completo. Yo era el oficial técnico. Cualquier tornillo, cualquier válvula, incluso después de 32 a 35 años de servicio sobre estas naves, es conocido para mí y los tengo dibujados en mi corazón. Williams, Amir y sus consejeros buscan cientos de objetos del Dakar, desde tubos de voz hasta aceleradores sobre el hueco principal y hasta válvulas hidráulicas. Creo que debemos pelear para llegar al lugar del naufragio, para poder tomar más detalles. Tendremos que convencer a los conductores de los ROV que corran algunos riesgos esta vez. Quieren saber qué hacía el Dakar cuando se vio en problemas. Si estaba sobre la superficie o sumergido, utilizando el diésel o la energía eléctrica. Cada detalle ayuda a pintar un cuadro del desastre. Shedward quiere saber si es posible levantar el Dakar, si soportará el estrés de la recuperación. Las muestras del lecho del mar le dirán al equipo cuánta succión hay sobre la proa. El equipo también toma muestras de agua dentro y alrededor de la nave, que les ayude a determinar si hay restos humanos después de todos estos años. Es el tema más importante para las familias de los marineros del Dakar. Sobre cubierta, la tripulación se prepara para enviar al fondo una canasta para una tarea delicada: recuperar artefactos del lugar. Uno de los repetidores de la brújula giroscópica de la nave está cerca de la vela, a alrededor de 100 metros del casco principal. Aún muestra el curso del Dakar, sudeste hacia Haifa. Los pilotos del ROV lo toman y con maniobras lo colocan en la canasta. Dejen que se deslice. Continúan recogiendo otros artefactos de los restos. Una luz que estaba adherida al snorkel submarino, las herramientas, un equipo de emergencia. Incluso había una sola ánfora, un frasco de más de 2000 años que Shedward sospecha fue arrojado de a bordo de algún barco hace mucho tiempo. Todo lo que llega a la superficie es un recordatorio triste de la vida sobre el Dakar. Hay un mezclador de la cocina del submarino. Un bulto envuelto en plástico revela una sorpresa. Es una nueva marca de uso militar. Hay una percha adentro. Hay una percha. Resultó ser un uniforme envuelto. Era un uniforme de gala, probablemente reservado para la ceremonia de arribo en Haifa. Y la bolsa de plástico lo conservó. La tela está en buen estado.
Cuando abrimos el plástico, vimos que era un rompevientos. Cuidadosamente abrimos el cierre y encontramos el uniforme. Fue una gran sorpresa. El equipo tiene un cuidado especial con el uniforme. Esto es de plástico y fue afectado por la presión del agua. Regresará a la familia del marinero al final del viaje. A partir del estudio de las imágenes de alta resolución, Robin Williams y Doron Amir llegan a la conclusión de que el Dakar operaba normalmente. No hay señales de medidas de emergencia. Williams y Amir creen que los motores diésel impulsaban directamente las hélices. Eso otorgaba más velocidad que los motores eléctricos, pero también era mucho más difícil dar marcha atrás si había algún problema. Debatieron sobre sus descubrimientos con el resto del equipo. Es probable que sea la mejor investigación realizada en un submarino dañado. Notamos más daño que en la filmación anterior, especialmente porque teníamos más luz. Siento que tenía problemas en la parte delantera. Algo funcionaba mal allí. Los compartimientos de adelante no están dañados por la presión. No hay pruebas de golpes de un vehículo externo. Fue algo que le ocurrió a este buque en especial y en ese momento en particular. ¿Con qué velocidad se dañó el barco? Milisegundos. ¿Milisegundos? Así es, las personas debieron trabajar muy duro. Sabían que el problema estaba sobre el barco. Sabían que se hundía. Trabajaron en equipo con sus procedimientos de seguridad y alguien apagó la luz. El Dakar contó lo que puede de su historia. Es probable que estuviera navegando sumergido a alta velocidad con la energía propinada por el diésel. Durante la noche, tuvieron una emergencia repentina, probablemente cerca de la sala de torpedos. Salvando el agua con velocidad, realizó una caída profunda. En segundos alcanzó la profundidad máxima de entre 160 y 180 metros. La violencia de la caída rompió la parte delantera de la vela. Mientras el Dakar se derrumbaba, su sección de proa, ya repleta de agua, permaneció intacta. Llevó mucho tiempo a los restos asentarse sobre el fondo, a 3.000 metros debajo del agua. Allí esperó el Dakar. La investigación extensiva no muestra signos de restos humanos. Después de todos estos años, los analistas realmente no esperaban encontrar ninguno. Edward se da cuenta de que el submarino permanecerá aquí. Cuando realizamos un análisis forense extensivo y nos dimos cuenta del daño que tenía el barco y de que no hay prácticamente ninguna fuerza en la estructura del mismo, nos dimos cuenta de la magnitud de una total recuperación. No se realizó nada igual hasta la fecha. Los gastos, la dificultad y el riesgo de recuperarlo por completo va más allá de nuestras intenciones. Parte del submarino que puede ser elevado, con poco riesgo de que se dañe. La parte delantera de la vela que yace a 100 metros del casco principal. Los pilotos del ROV improvisan un arnés para la gran estructura de acero y aluminio. Tuvieron que dedicar todo un día de trabajo delicado. Finalmente todo está listo. El torno comienza a elevar el cable. Sobre el fondo, la vela se mueve y comienza su camino lento pero decidido hacia la superficie. ¿Les resultó muy difícil traerlo del fondo? Está muy rígido. Fue muy difícil mantener su posición erguida. Así es. Lleva 9 horas, pero finalmente la vela aparece sobre la superficie por primera vez desde que el Dakar partió de Gibraltar. Con la vela sobre la cubierta, Edward se dirige a lo más alto para manejar las líneas que la asegurarán al barco.
Me dedico a esta clase de trabajo porque soy pequeño y algo ágil. Debes tener cuidado cuando asciendes, pero al mismo tiempo te das cuenta de que eres el primero en ponerte de pie sobre aquel puente desde que el capitán y el oficial ejecutivo descendieron en Gibraltar. Después de unir las líneas, me aparté por un minuto y miré alrededor. Le hablé de mi admiración al oficial comandante Ra'anan. Durante una mañana a mediados de octubre se vio la costa. Israel cambió desde que el Dakar partió desde Portsmouth. Tuvo que sufrir guerras y conflictos. Pero Haifa es aún una ciudad de marineros y siempre hay algo especial al final del viaje. Coincidentemente estaba de pie, como estuvo sobre el submarino cuando dejó el puerto. Literalmente regresaba a casa, y creo que eso representó el cierre más sólido para todos, incluyéndonos a nosotros y a nuestras familias y a la Marina israelí. Creo que fue muy importante. La tripulación de 69 hombres nunca regresará a su casa, pero esta parte del Dakar los representa ahora. Con cuidado, la trasladan del barco al muelle y la descienden hasta que finalmente toca el suelo. Fue muy duro verlo partir esta mañana. Me siento muy relacionado con él. Darán un tratamiento a la vela para evitar más corrosión y finalmente la exhibirán en el Museo Naval de Haifa. Los jóvenes soldados israelíes vienen al museo como parte de su entrenamiento básico. Les cuentan cómo el capitán Jacob Ra'anan y su tripulación desaparecieron y cómo continuó la búsqueda hasta que fueron encontrados. En el mismo entrenamiento es tradicional que visiten Jerusalén. En esta ciudad, empapado por siglos de luchas, se halla un monumento en medio de los árboles y las tumbas de los israelíes que murieron en batalla. En la árida Jerusalén sin salida al mar, se sugiere una criatura de la profundidad. Las paredes de una cámara austera ostentan los nombres de 69 jóvenes. Fueron la tripulación del submarino israelí Dakar. Los marineros del Dakar contribuyeron con sus muertes mucho más que otros durante sus vidas. Es probable que el impacto de los traumas sea, en algún sentido, mucho más constructivo que el impacto de las victorias. La pérdida del Dakar afectó todo lo que hicimos con los submarinos desde entonces. Uno de los resultados del desastre fue una aproximación al equipo y a los procedimientos que hace de la seguridad la prioridad más importante. Además de estar entre las armas más letales del mundo, los submarinos israelíes están entre los más seguros para operar. El servicio tiene mucha conciencia de la seguridad y los rostros de los oficiales submarinos, incluso el comandante de la flota, no pueden mostrarse. Cuando te acercas a estos jóvenes y quieres convencerlos de que sean submarinistas, ellos preguntan, ¿qué debo hacer? Y tú respondes que no puedes decir nada. Es muy interesante, lo disfrutas. Es un trabajo muy demandante y duro, pero es un secreto clasificado como ultra secreto. Los reclutas se sienten atraídos por ese servicio, en parte porque ya tiene fuertes tradiciones. Una es la carrera de casi 25 kilómetros a toda marcha que culmina el entrenamiento básico. Las canciones son recuentos de sus errores y delitos, recordatorios de que su ocupación es peligrosa. El trabajo tiene más riesgos que otros de la Marina. Cuando tienes más experiencia, logras más y más, pero le temes al buque porque sabes lo que puede suceder y así te conviertes en un mejor marinero. El gobierno de Israel acuñó una medalla especial para las familias de los marineros del Dakar y para las personas que lo encontraron. En su carrera en el mar, en busca de barcos perdidos, esta fue una experiencia profundamente personal para Tom Shedworth. El proyecto nos atrapó.
Había muchos familiares y yo quería estar en ese lugar. Algunas familias querían más, querían el submarino completo en casa. Pero la mayoría cree que la historia culminó, que el círculo se cerró. Me hago dos preguntas importantes cuando tengo problemas o dudas. ¿Qué pensaría mi padre al respecto? Y en segundo lugar, pienso en la forma en que mis actos influyen sobre mis hijos. Y como puedo hablar con ellos, es bueno. Con mi padre no puedo hablar. Debería tener 54 años, retirarse de la Marina, construir su segunda carrera ahora. Tenemos una enfermedad familiar. Amamos a los niños. Normalmente llevaba a algunos niños. Estoy seguro de que si estuviera conmigo, sería un buen hombre. Estoy agradecida por todo, a todos, en especial al comandante de la Marina, que nos promete y mantiene esa promesa de seguir buscando. Mi esposo me decía, cuando hablábamos de personas que están muertas en el mar, que esa es la tumba más bonita que podían tener. Lo sé. Él quería morir en el mar. El casco de acero del Dakar yacerá en el fondo del Mediterráneo durante un largo tiempo. Su tripulación ya está dentro del mar. Cuando los submarinos israelíes y los barcos dejaron el puerto, navegaban en compañía de los viejos amigos.